Buenos días, profesora, mi nombre es Luis León y el día de hoy les voy a hablar sobre los puentes en corriente alterna. ¿Qué son? Los puentes de corriente alterna son más versátiles que los puentes de corriente continua y por tanto tienen más aplicaciones. Estos son utilizados para medir resistencias en corriente alterna, es decir, impedancias, inductancias, capacitancias e inductancias mutuas, en función de patrones conocidos y relaciones conocidas de elementos. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de puentes que pueden existir en corriente alterna y su representación. El primero que les voy a hablar es del puente de Sauty, y este es un puente para medir capacitancia en función de la capacitancia y se considera capacitancias ideales, es decir, sin pérdidas, y se considera el esquema de este puente. Como podemos ver, aquí está la representación de un puente de Sauty, el cual tiene las funciones que le acabo de nombrar. El puente de Wien usa el mismo esquema que el anterior, pero el capacitor incógnita, por ejemplo, el capacitor 1 acá, es un capacitor imperfecto, con pérdidas, por lo que para poder equilibrar el puente hay que agregar una resistencia variable a la otra rama capacitiva, es decir, esta. Este puente se utiliza más que todo para calcular las impedancias del circuito. El puente de Maxwell. Este compara una inductancia con una capacitancia. Este puente es muy adecuado para medir inductancia en función de la capacitancia, dado que los capacitores ordinarios están mucho más cerca de ser patrones de reactancia sin pérdidas que los inductores. Además, la ecuación de equilibrio del puente de Maxwell para la componente inductiva es independiente de las pérdidas asociadas con la inductancia y también de la frecuencia con que se mide. Este puente es conveniente para la medición de inductancias de cualquier magnitud, siempre que la Q de la misma no sea muy elevado a la frecuencia de medición. En resumen, lo que hace el puente de Maxwell es medir una inductancia en función de la capacidad, de la capacitancia. El puente de Ay compara la inductancia con la capacidad, pero este difiere del puente de Maxwell en que la resistencia asociada al capacitor patrón está en serie. Un inconveniente de este puente es que el equilibrio reactivo depende de las pérdidas o de la Q, de la inductancia y de la frecuencia, a menos que el Q sea absolutamente independiente de la frecuencia. Es decir, que este puente es el mismo que el de Maxwell, ya que compara inductancia con capacidad, es decir, que podemos calcular la inductancia en función de la capacitancia, solamente que el capacitor patrón está en serie, esa es la única diferencia. Y por último tenemos el puente de Schering, que se utiliza mucho para medir la capacitancia y el factor de potencia de los capacitores. Se le puede considerar como una modificación del puente de relación de resistencias, en la que se equilibra por el capacitor variable, que en este caso es C3 o CX, más bien que con el patrón de capacidad C1. El Q del capacitor en ensayo queda determinado por la frecuencia y el valor de capacidad de CX que se necesita para lograr el equilibrio. En consecuencia, para una frecuencia dada en escala del C3 puede calibrarse en valores de D igual a 1 sobre Q del capacitor ensayado. La precisión con que se mide D es muy buena aun cuando la magnitud sea muy pequeña. Gracias por su atención.